En esta presentación me voy a centrar en el desarrollo del comercio en Europa y en la importancia del Estado y la economía de mercado en este proceso. Nuestra bibliografía de base y obligatoria es el libro titulado Historia Económica de la Empresa, de Jesús María Valdalizo y Santiago López. Específicamente el tema correspondiente a la naturaleza de la empresa durante la formación del capitalismo, año 1300 a 1760 de nuestra era. La evolución de la agricultura y la ganadería asociada a mejoras en los procesos productivos llevan a la generación de excedentes. Lo que se produce en algunas sociedades puede exceder el consumo. Entonces, los miembros de la comunidad pueden dedicarse a desarrollar actividades diferentes como la alfarería o la siderurgia que dan lugar a otro tipo de productos. Y esto abre la posibilidad del intercambio. Unos grupos intercambian sus productos excedentes con los de otras comunidades y así las comunidades se van especializando en cierto tipo de productos como por ejemplo objetos para trabajar la tierra, para defenderse o artículos de lujo. Estos intercambios de productos inicialmente toman la forma de trueque. El problema aquí es encontrar las equivalencias entre productos y eso es lo que va conduciendo al desarrollo de la moneda como medio de intercambio. Los romanos tenían su propia moneda. No obstante, lo difícil es que ese medio de pago fuera aceptado por fuera del imperio. De ahí que se haya utilizado también como moneda algunos productos valorados, como por ejemplo la sal o la pimienta. Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, se amplía la oferta de alimentos, la oferta alimentaria, y esto aumenta el tamaño de la población. Recordemos en este aspecto a Chipola y recordemos el concepto de tríada ecológica. Con el aumento de la población, aumenta también la demanda. Hay más personas produciendo, pero también hay más personas demandando productos. Y eso hace que a lo largo de la Edad Media existan rutas comerciales que intentan suplir la demanda de bienes. Pero esta demanda no es igual. No todos en Europa están demandando lo mismo. Existen clases sociales como la nobleza, los terratenientes, funcionarios públicos, mercaderes, que demandan un tipo de productos, esencialmente productos de lujo, y los artesanos, campesinos, siervos y clases bajas demandan productos de consumo básico. Los artículos de lujo en este momento son el lino, las carnes, el vino, las sedas, las frutas. Los bienes de consumo masivo son los cereales para alimentar a las masas. Pero el progreso en general en Europa se va dando de manera lenta y desigual. Mientras Europa Occidental está aumentando el consumo de bienes de lujo, que impulsa la asignación de tierras a la producción de estos bienes, así como la adquisición de bienes provenientes de otros territorios como Asia, la oferta de productos para alimentar a las masas se reduce y se ven obligados a trasladar de Europa del Este o Europa Oriental a Europa Occidental los cereales que son la base de la alimentación de las masas. La alta demanda en Europa Occidental de bienes de lujo impulsa dos cosas. Por un lado, hace que las tierras se dediquen a la producción de esos bienes de lujo y el incremento en la demanda hace que en algunas regiones se desarrollen métodos para producir más y mejor porque estos bienes se pagan bien. La consecuencia de eso es que las mejores tierras se dedican a la producción de bienes de lujo que los consumen solo las clases altas y entonces no se deja tierra para la producción de cereales, que es lo que consumen las clases bajas. Pero la otra consecuencia de la alta demanda de bienes de lujo es que muchos de estos provienen del comercio y el comerciante necesita protección y seguridad para desplazarse y llevar los productos de un lado para otro. Entonces volvamos al tema de la producción. Cuando Europa Occidental se queda sin con qué alimentar a las masas, tiene que acudir a Europa del Este para adquirir los cereales que ellos producen. Los países bálticos, es decir, los países de Europa del Este, los países bálticos son Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Estonia. En esos países se acentúa el feudalismo como mecanismo para producir y llevar la producción de cereales hacia Europa Occidental. Ahí se vuelve importante un puerto ubicado en la ciudad de Gdansk, en Polonia, que comunicaba a Europa Occidental con Europa Occidental. A este proceso se le denomina la segunda servidumbre, porque en Europa Occidental el feudalismo ya estaba pasando. Estaba pasando porque para la sociedad feudal había más variedad en los bienes que llevaban los comerciantes y resultaba mejor adquirir bienes que producirlos. Y por otro lado, los siervos empezaron a ser enganchados como obreros en una relación de producción diferente que va llevando la transición del feudalismo al capitalismo. Y mientras en Europa Occidental se estaba produciendo a través de relaciones de producción capitalistas, en Europa del Este se exacerbaba
conservaba el feudalismo. Valdalizo nos dice que mientras la unidad de producción básica en la agricultura es la familia, en el comercio la empresa es la unidad de producción básica. En algunos lugares, la producción agrícola acentúa las relaciones feudales, mientras que en otros, como por ejemplo en los Países Bajos, la producción agrícola se desarrolla de manera más tecnificada y va incluyendo relaciones capitalistas de producción. Y esto tiene que ver con la influencia del comercio. Es necesario atender la demanda, por lo tanto, es necesario desarrollar sistemas de producción que permitan producir más y mejor y sobrepasar los tiempos de la siembra y la cosecha. El Norfolk System es un ejemplo de ello. Esto quiere decir que en agricultura se espera que se produzcan cambios, pero estos cambios dan tiempo. Recuerden que estamos en la Edad Media. En general, la agricultura en este periodo se caracteriza porque no permite un proceso continuo. En el feudo se produce fundamentalmente para la subsistencia y no hay sistemas de costos. Pero como no toda la sociedad va al mismo ritmo y las sociedades evolucionan de manera desigual, en Inglaterra y Holanda se va consolidando la conducta capitalista. Todo eso impulsado por una reforma agraria y por la definición de derechos de propiedad. Aquí se produce para satisfacer la alta demanda, se empiezan a desarrollar medios contables y de gestión para producir a largo plazo y diversificar inversiones y productos. Pero volvamos nuevamente al comercio. El comercio para desarrollarse requiere varias cosas. Por un lado requiere que exista Estado y que el Estado desempeñe un papel específico. Y adicionalmente requiere la existencia de una economía de mercado. ¿Qué es lo que se espera que haga el Estado? Se espera que el Estado brinde seguridad. Es muy difícil desarrollar el comercio en una sociedad en donde es posible que a uno lo atraquen, quiten todas las cosas. Y habíamos hablado que Europa no era precisamente el lugar más seguro del mundo. Entonces se necesita que el Estado garantice la seguridad para el desplazamiento de los comerciantes con sus productos. Se requiere también que exista el Estado para que administre justicia. Si usted va a hacer transacciones entre un lugar y otro, usted necesita, para perfeccionar esas transacciones, establecer contratos, pero además usted necesita que efectivamente esos contratos se cumplan, tener la garantía de que lo que está escrito se acepte. Entonces ahí se necesita que haya justicia, que el Estado se encargue de impartir justicia. También se le pide al Estado que se encargue de la producción de bienes públicos. La producción de bienes públicos en el sentido económico son los bienes que no generan exclusión ni rivalidad. Entonces, entre estos bienes está las obras de saneamiento, el control de epidemias y también se le pide al Estado que realice obras públicas que faciliten el comercio, como por ejemplo que construya carreteras, vías de comunicación. Se le pide al Estado que se encargue de la protección del mercado interno y se le propone también al Estado que actúe para poner a producir la tierra. Como en la Edad Media la mayor parte de la tierra era de la iglesia y la iglesia no trabajaba, pues entonces en Inglaterra lo que hicieron fue expropiar a la iglesia de la tierra y la pusieron a trabajar, es decir, hicieron una reforma agraria. Miremos que al Estado se le pide proteger el mercado interno, pero a la vez se le pide que no intervenga en la actividad comercial, es decir, que deje vía libre a la iniciativa empresarial. En este periodo el comerciante, que es lo más cercano a un empresario propiamente dicho, y más adelante en las próximas presentaciones vamos a ver por qué, es un aventurero. Y aquí quiero dejar clara la definición o la diferencia entre empresario y administrador. Se entiende como empresario aquel que asume riesgos. El administrador se encarga de hacer que los objetivos de una organización se cumplan, pero el empresario es el que se encarga de emprender la nueva empresa. Entonces el que está asumiendo todo el riesgo es el empresario. Cuando la empresa ya está andando, entonces el empresario deja de ser empresario para convertirse en administrador. Esto es importante que se tenga en cuenta para lo que va a venir después. En ese sentido, el comerciante, que se iba de feudo en feudo, era más o menos un empresario aventurero que asumía el riesgo de entrar a lugares inseguros. En ese periodo, siglos XVI y XVIII, no es posible hablar de empresas en estricto sentido debido a las condiciones del entorno. Por un lado, hay una oferta rígida de factores de producción. No todo se puede comprar y vender libremente en el mercado porque en algunos lugares de Europa las tierras pertenecen a la nobleza o a la iglesia o al Estado. De otro lado, en algunos lugares de Europa hay siervos, entonces el siervo no puede ofrecer libremente su fuerza de trabajo. Y por otro lado, existen artesanos que tienen gremios, entonces los gremios hacen que la oferta de trabajo no sea elástica. También se tiene una tecnología limitada y un mercado fragmentado y de difícil acceso, o por lo menos de costoso acceso. Entonces esto hace que uno no necesariamente pueda hablar de empresas en un estricto sentido. Para ser comerciante en este periodo se requería solamente de dos cosas:
tener disponibilidad de capital y conocer los mercados. En ese periodo todos necesitaban al comerciante. El productor tenía que ser comerciante o lo contrario no tenía cómo realizar el intercambio de lo que producía. Y también tiene que tener buenas relaciones con el Estado. ¿Para qué? Pues para obtener privilegios. Entonces, ¿cómo son esas operaciones comerciales? Esas operaciones comerciales iniciales son poco sofisticadas. El intercambio se produce en áreas restringidas, en ferias y ciudades, pero están todos los problemas del mundo para organizar el comercio. Hay desconocimiento de los intereses del comprador. Muchas veces el comprador está por allá lejano, no se lo conoce. Se requieren intermediarios. Usted no puede llegar fácilmente a otros lugares, sino que lo tiene que hacer vía otras personas. Se necesita transporte. Las rutas comerciales son secretas. Es que la gente no sabía cómo era el mundo. Entonces, saber cómo llegar de un lugar a otro era información estratégica. Y también se necesitan servicios financieros, porque usted cómo hace para que las cosas valgan una cantidad equivalente en diferentes sitios. En este mundo es difícil desarrollar el comercio a larga distancia. El mercader conoce los mercados y las rutas. El campesino y artesano produce, pero depende completamente del comerciante para vender sus productos. Y todas las decisiones de producción las toma el mercader, que además es banquero, financista, etc. En este mundo coexisten varios escenarios donde tiene lugar la producción. Están los talleres con maestros y aprendices. Esos talleres están unidos en gremios y conforman unos monopolios fuertes. Está el trabajo a domicilio. Es una situación en la cual el comerciante entrega materias primas de casa en casa a personas que producen allá en su casa y luego recoge el producto y paga. Y las manufacturas centralizadas, guiadas públicamente, son empresas públicas que se ubican en función de las disponibilidades de herramientas. Donde puede funcionar un molino, funciona la empresa. O donde hay una mina, funciona este tipo de empresas. Estos escenarios se presentan en la producción de textiles y en la minería. Valdaviso también señala la existencia en este periodo de varias lógicas organizativas. Por un lado está la lógica comunitaria. Existió una institución denominada el gremio. El gremio es una asociación de artesanos que tiene privilegios, entre ellos el monopolio de la producción. La figura del gremio es una figura que se tiene todavía, que se tiene en la actualidad. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos el gremio de la ANDI, o el gremio de las empresas promotoras de salud, o el gremio de los paneleros. Es decir, las empresas se asocian, forman gremios y de esa manera buscan obtener privilegios. O sea, actuando conjuntamente pueden obtener más fácilmente lo que les es de interés. Por otro lado, está la lógica individualista de los comerciantes. Muchos de los artesanos terminaron siendo los obreros de los comerciantes, que determinaban el proceso productivo y que tenían en sus manos la posibilidad de la distribución. Pero los comerciantes también incursionaron en la fabricación y esta figura va trascendiendo a lo que denominamos empresarios. Estos son los gestores de la revolución industrial. Finalmente tenemos la lógica mercantilista, que se centra en lo que Valdaviso denomina las manufacturas o fábricas reales, que son organizaciones con gestión y financiación públicas, pero con pocas posibilidades de mantenerse en el tiempo por sus problemas de diseño y de gestión. Aquí es importante tener en cuenta que aunque se tienen diversas formas de organizar la producción, no podemos hablar estrictamente de empresas. Las empresas tienen una orientación clara hacia la eficiencia. Antes de la revolución industrial, la administración y las empresas no tenían como objetivo la eficiencia, fundamentalmente porque no disponían de técnicas para medir eso. Entonces, aunque esta afirmación de Valdaviso resulta controversial y no es aceptada por muchos, es la que tendremos en cuenta para referirnos a las empresas. La idea de eficiencia y sus técnicas de medición se desarrollan una vez sucede la revolución industrial. Y el tema de la revolución industrial lo abordaremos en la siguiente presentación. Para complementar esta presentación, les recomiendo que lean el libro titulado La Europa Atlántica, desde los descubrimientos hasta la industrialización. Este es un libro de Ralph Davis. Este video ha sido realizado por Liliana Chicaiza, profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.